oportunidad nos quedan solo 2 estudios para el paso a la conferencia. ¿Sí? En este espacio nos acompaña como moderador. En este espacio nos acompañará como moderador Cristian Jofré. Él es nutricionista y magíster en gestión de políticas públicas de la Universidad de Chile y actualmente es asesor del Departamento de Nutrición y Alimentos del Ministerio de Salud. En este espacio conoceremos los siguientes estudios de integrantes de Anticorto: el impacto de las cirugías bariátricas sobre la condición física de las personas con obesidad, en este caso presentado por Marcelo Cano. Marcelo es kinesiólogo, doctor en ciencias, académico del Departamento de Kinesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y el segundo estudio que conoceremos se llama Efecto de la obesidad gestacional en el desarrollo del hígado fetal. Estará presentado por Manuel Maliqueo, quien es tecnólogo médico, doctorado en ciencias y académico del Laboratorio de Endocrinología y Metabolismo de la Facultad de Medicina. Cristian, te damos el pase. Bien, muchas gracias. Yo lo primero que quiero decir es dar las gracias por este ofrecimiento, esta oferta de venir y moderar una mesa que, voy a ser honesto, tan alejada a mi quehacer diario. Entonces, nada, primero gracias por eso, así que estamos aquí con harto, con un gran desafío de poder comentar esto, porque yo digo, ¿qué voy a poder decir de lo que van a decir ustedes? O sea, pero sí dice relación con la alimentación y con lo que a nosotros nos preocupa en las políticas públicas, así que esa es nuestra, o al menos mi mirada o mi interés para poder saber bien de qué se trata y poder comentar algo relacionándolo con nuestro quehacer, en realidad. ¿Dónde? En el Ministerio de Salud. ¿Y en qué? En lo que nos preocupa, en lo que es la alimentación o la buena alimentación. Eso, así que muchas gracias por la invitación y muchas gracias por tener aquí a tremendos profesionales. Yo no iba a decir una cosa, no lo voy a decir, pero... Díganos. No, es que nada que ver, porque yo iba a decir, yo conozco a Marcelo de cuando era estudiante, cuando era director sí, no me hiciste clase de aquí, pero de ahí no lo volví a ver por las cosas de la vida, pero gran fue en ese minuto docente de nosotros. Nada, primero me entiendo que es Marcelo la primera exposición, así que Marcelo, todo. Muchas gracias. Pero muy buenas tardes. Muchas gracias por la posibilidad de presentar lo que nosotros trabajamos. Es una mirada que venimos trabajando desde hace mucho tiempo respecto a cómo las cirugías bariátricas influyen en la población en aspectos que son tan relevantes para lo que es la salud de la población como es la condición física. Desde el punto de vista de lo que es el impacto de la obesidad en una infinidad de enfermedades, no me voy a detener porque es algo que todos manejan al revés y al derecho. Pero sí tenemos que tener claro que está presente en prácticamente todas las enfermedades que generan un enorme gasto en salud para nuestro país. Y por lo tanto, es esencial abordarlo desde las políticas públicas. Mi mirada desde lo que es la fisiología del ejercicio es: hay que meterle movimiento al cuerpo. ¿Cómo le metemos el movimiento? Educación, ciudad, urbanismo, ideas respecto a cómo logramos tener una población más activa, una población que juegue, una población que se mueva, una población que entienda por qué hay que moverse. Es un poco a donde nosotros queremos llevar. Y bueno, esta figura de esta persona con exceso de peso asociado a múltiples enfermedades ha dado paso a la mirada de lo que nosotros queremos ver, es decir, ok, cómo la condición física, que es una serie, es un constructo que está dado por una multiplicidad de condiciones que permiten que el sujeto se pueda mover. El sujeto se puede mover porque tiene una condición física que se lo permite. Si la condición física no le permite moverse, el sujeto no se va a mover. Es infinitamente más sencillo y agradable para una persona que tiene una mala condición física el quedarse quieto. ¿Por qué? Porque para moverse me canso. Si quiero subir escalas, me duelen las piernas. Si necesito hacer algo, sudo, no me gusta sudar, tengo un contexto desde el punto de vista social de que el sudor es todo un tema. Y por lo tanto hay que mirarlo con una mirada
bien especial, donde la capacidad cardiorrespiratoria es un componente que está absolutamente ligado a lo que es la condición de salud de la población, donde la resistencia muscular, es decir, la capacidad que tiene un sujeto de mantener su trabajo en el tiempo, se asocia con la capacidad de trabajo, con la posibilidad de poder moverse, con la posibilidad de poder jugar en el tiempo. Donde la fuerza muscular se asocia a independencia, a calidad de vida, a sobrevida, donde la flexibilidad se asocia directamente con la autonomía de un adulto mayor, y donde la composición corporal pasa a ser un elemento central hoy día en lo que es la investigación a nivel molecular, y yo creo que ahí Manuel se va a meter mucho más duro que yo, donde en el fondo todas las adipoquinas están relacionadas de una manera brutal en estos momentos con una cantidad importante de enfermedades. Y por otro lado, las mioquinas, es decir, la cantidad de sustancias que son producidas por la musculatura, también generan un medio ambiente que es extremadamente saludable para un sujeto. Por lo tanto, necesitamos una población que tenga una gran cantidad de masa muscular, necesitamos una población que tenga la menor cantidad de tejido adiposo posible, y con eso vamos a tener una población más sana, más feliz y que va a poder vivir mucho más. Entonces, dicho eso, nosotros tenemos a un sujeto que lamentablemente producto del sobrepeso presenta una condición importante de desgaste en sus articulaciones, donde se genera una disfunción diastólica en el ventrículo izquierdo, donde tiene una capacidad restringida de poder aumentar su volumen corriente, es decir, la capacidad respiratoria de una persona que le falta aire. Para poder respirar es una persona que presenta una disfunción endotelial, por lo tanto tiene una mayor probabilidad de tener patología cardiovascular y genera además una disfunción mitocondrial dentro del músculo esquelético, por lo tanto la capacidad que tiene este sujeto de poder producir energía es más baja, por lo tanto se cansa más y por lo tanto se queda tranquilito viendo tele, que es infinitamente más simple, viendo por supuesto el Mundial, que ahora Francia le acaba de empatar a Australia. Tema importante, relevante, lo siento. El mundo es redondo como una pelota de fútbol. Como todos los mecanismos y los enfoques tradicionales para el manejo de la obesidad no resultan, a los cirujas no se les encontró nada más entretenido que diseñar técnicas quirúrgicas que generan mala absorción, que generan restricción, y con eso le dieron el palo al gato. Y le dieron el palo al gato, y los tipos, yo tuve la suerte de estar en el Congreso Europeo de Cirugía Bariátrica, los tipos tienen un nivel de adoración para los médicos que han ido creando estas cirugías que es impresionante. Es realmente impresionante. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que estas cirugías han sido, comillas, la gran solución. Comillas. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que no solo las personas logran bajar de peso, generando una ventana de oportunidad, donde esa baja de peso, si el sujeto lo toma y lo aprovecha de una manera adecuada, va a generar y tiene la posibilidad de generar un cambio en estilo de vida, de moverse un poco más, porque ya tiene la posibilidad de mover menos masa, sino que además se ha demostrado que mejora la diabetes, mejora la hipertensión arterial, y una serie de mejoras. Y por lo tanto, ROM de cirugía bariátrica, cirugía metabólica, y vamos operando miércoles. Y la cantidad de cirugías que se están produciendo en estos momentos en el mundo es gigantesca. Es gigantesca, va en un alza pero creciente. Ok, nos movemos del bypass gástrico al mini bypass, a la banda no funcionó tanto, a la manga, técnica quirúrgica, la derivación biliopancreática que ya no se hace tanto porque era generaba demasiados problemas por déficit después de la cirugía, pero sin embargo es una ventana de oportunidades y se está operando mucho, se está metiendo en políticas públicas, hay gasto fiscal en estos momentos destinado a hacer cirugías bariátricas. Sin embargo, tenemos un tema, ¿qué es lo que pasa con la población obesa sometida a esta cirugía bariátrica? Y nosotros partimos con esta línea hace ya 4 o 5 años atrás, es decir, de magíster, primero, y donde nosotros logramos demostrar, por ejemplo, que uno de los grandes sustos que existe en la población es decir, no, es una obesidad clase 3, ¿cómo lo vamos a mover? No, si podemos evaluar la capacidad cardiorrespiratoria sometiendo a este sujeto a un ejercicio de muy baja intensidad. Nosotros publicamos en el año 2018 en la Revista Médica de Chile una metodología que es muy simple, donde nosotros con una carga constante de muy baja intensidad evaluamos
cómo se comporta el ascenso en el consumo de oxígeno, una técnica que se denomina cinética del consumo de oxígeno, como un mecanismo alternativo para poder evaluar la capacidad cardiorrespiratoria de esta población y poder identificar qué es lo que ocurre. Posteriormente, el año 2017, publicamos los efectos a corto plazo de la condición física y la actividad física en mujeres con obesidad de Mazo. Se operan, bajan de peso, su estilo de vida no cambia nada. O sea, un ápice. Son personas que no se mueven ni siquiera un minuto más en actividad física vigorosa, que es uno de los principales indicadores de actividad física que nosotros medimos, y es un tema, porque eso es lo que ocurre de verdad en esta población. Ahora, de la condición física es lo que vamos a ir hablando después. Pierden capacidad cardiorrespiratoria, pierden fuerza muscular de manera importantísima. ¿Por qué? Porque lo que es el entrenamiento físico de estas personas, previo a la cirugía, después de la cirugía, no existe. Porque lo que al cirujano le importa es operar. Se gana plata con eso, ganan experiencia, los cirujanos lo pasan chancho dentro de un pabellón y por lo tanto es lo que le importa. Sin embargo, nosotros publicamos en Obesity Surgery el año 2020 que no todo es malo, sino que también hay cosas buenas. La cirugía bariátrica genera mejoras importantes en lo que es la variabilidad del ritmo cardíaco, que es un mecanismo objetivo por el cual nosotros evaluamos el balance entre los dos componentes del sistema nervioso autónomo, y con lo cual mejora de manera significativa lo que es la probabilidad de un sujeto de tener un evento cardiovascular. Nosotros publicamos recientemente, el año 2021, una revisión sistemática y un metaanálisis en Obesity Reviews, la mejor publicación que se ha resultado en la vida, y es pero realmente muy buena. ¿Por qué? Porque logramos demostrar que, al contrario de lo que en algunas publicaciones mencionaban, que las personas con obesidad sometidas a cirugía bariátrica mejoraban su capacidad cardiorrespiratoria, es un enfoque malicioso, porque lo que hacían era expresar los resultados en base al peso corporal. Y nos vale, porque en el fondo es tanto lo que baja el peso corporal de esas personas que se produce y se observa un incremento que es mentiroso. ¿Ya? Lo que ocurre es que realmente, si nosotros explicamos y analizamos la capacidad cardiorrespiratoria en términos absolutos, lo que da cuenta de la capacidad mitocondrial de poder oxidar distintos sustratos y poder generar energía, se produce una disminución. A diferencia de lo que ocurre cuando esos mismos resultados los pongo relativos a la masa corporal. Si uno lee todos estos artículos que están acá, todos dicen que la cirugía bariátrica mejora la capacidad cardiorrespiratoria. Si nosotros vemos estos artículos de acá arriba, la empeora. Justamente lo que nosotros estamos planteando es que los resultados y la evaluación de la capacidad cardiorrespiratoria frente a un cuadro en el cual hay un evento externo, como una cirugía que genera un cambio tan brutal en lo que es el peso corporal, no puede expresarse en términos relativos al peso corporal, sino que tiene que expresarse en términos absolutos. Opción 1. Opción 2, pero que cuesta un poco más de plata, es expresarlo en términos relativos a la masa magra. Lo que ya implica tener que hacer algo un poco más de análisis más fino y que encarece un poco. Como conclusión, algo muy simple, se ha demostrado que la cirugía bariátrica tiene beneficios para la salud. Eso es indiscutible. Tiene beneficios para la salud. Sin embargo, a corto plazo afecta negativamente a la condición física. Y eso hay que ver cómo va a cambiar en un plazo más largo. Y hay que hacer estudios longitudinales que permitan evaluar qué es lo que va ocurriendo con esa población. Sin embargo, este efecto negativo podría mitigarse prescribiendo entrenamiento físico de manera individualizada y supervisada como un complemento terapéutico antes y después de la cirugía. Antes y después de la cirugía. Y debiera existir un compromiso de evaluación de lo que es las conductas de la persona, pudiendo hacerle un seguimiento a lo que son los estilos de vida y ver si es que realmente se generan cambios en la cantidad de actividad física que realiza esta población para efectos de poder realmente cuantificar de manera dura cuál es el efecto que tiene esta cirugía respecto a esta ventana de oportunidad. Sin embargo, si no está de la mano de todo un enfoque que es multiprofesional y que tenga que ver con realmente involucrar a la persona en el deseo de poder cambiar su estilo de vida, nos vamos a enfrentar a esta enorme cantidad de personas que después de tener esta
gran bajada de peso, después rebota. Y después rebota. Bueno, en estos momentos nuestro trabajo actual es que tal cual como hicimos esa revisión sistemática y metaanálisis de la capacidad cardiorrespiratoria, estamos trabajando en lo que es los cambios en fuerza y calidad muscular y estamos a punto de mandarlo a publicar. Así que ¿Ya tienes los resultados? los tenemos ya. Se van a la punta del cerro. Ah, Se van a la punta del cerro. ¿Ya? Bueno, eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos en ciencia dura, pura, números, estadística y todo lo demás, condición física. Hay que moverse. Hay que hacer. Muchas gracias. súper. Gracias. Bueno, gracias por invitarme a hablar de este tema que, bueno, hemos estado trabajando en el laboratorio hace ya bastante tiempo, con la obesidad materna en el desarrollo del hígado fetal. ¿Y por qué obesidad materna y por qué hígado? Bueno, son dos preguntas que a nosotros nos vienen mucho, son muy importantes, porque por un lado, pareciera ser que todo lo que ocurre in útero, tarde o temprano, repercute en la vida del individuo, en la vida adulta, sobre todo desde el punto de vista de las patologías. Entonces, como ustedes saben, bueno, el síndrome metabólico está estrechamente asociado a la obesidad, se caracteriza por esta conjunción de eventos que finalmente van a llevar a otros eventos que son más complejos y difíciles de tratar y que tienen alto costo para el individuo y alto costo también para la salud pública. Dentro de estas alteraciones tenemos el hígado graso no alcohólico, que hoy día se entiende como una entidad que vendría a ser como el origen de un montón de otras alteraciones metabólicas, entre ellas diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. ¿Qué se sabe de la obesidad gestacional y sus efectos? Bueno, la obesidad gestacional se ha visto que tiene efectos a nivel de distintos órganos fetales y también esto repercute en la salud del adulto. Por ejemplo, hay alteración a nivel de la conducta, alteración a nivel hepático, alteración a nivel del tejido adiposo, el tejido muscular. Y todas estas alteraciones que ocurren tempranamente durante el desarrollo fetal, posteriormente se manifiestan como un mayor riesgo de desarrollar estas enfermedades crónicas, ya sea diabetes, depresión, por ejemplo, hígado graso, obesidad, resistencia a la insulina, y por lo tanto son elementos que están ampliamente asociados con los problemas que hoy día nos atañen desde el punto de vista de salud pública. La obesidad materna, por ejemplo, se ha visto que en modelos animales tiene una propensión al desarrollo de hígado graso y principalmente acá hay un dimorfismo sexual bastante importante. De hecho, los modelos animales muestran que la prevalencia de hígado graso en crías nacidas de madres con obesidad es mayor en machos que en hembras, y lo mismo sucede en los seres humanos, considerando los cambios que ocurren, ¿cierto?, durante todo el desarrollo de los individuos. Hay una clara influencia, ¿cierto?, durante la gestación de los eventos que ocurren a través de esta función placentaria, que es lo que transporta los nutrientes desde la madre hacia el feto, y en este caso hacia su hígado. Por lo tanto, un órgano muy importante de estudiar. Y lo que nosotros hemos visto es que, por ejemplo, en la placenta de mujeres con obesidad se alteran una serie de transportadores que probablemente están asociados con una mayor transferencia de ácido graso y de lípidos hacia el feto en crecimiento. Ahora, ¿cómo estudiar el hígado graso? Esto es parte de la tesis de una alumna de doctorado, de Macarena Ortiz. Acá nos preguntamos cómo podemos evaluar el hígado de un feto en desarrollo, o perdón, lo más cercano que podemos tener a la vida prenatal. Y, bueno, de alguna manera lo podemos hacer a través del estudio, ¿cierto?, de ciertas estructuras que podemos obtener de la sangre del cordón umbilical. Entonces, de ellas están las lipoproteínas VLDL, las cuales son sintetizadas exclusivamente en el hígado, y la composición de grasa que tienen estas partículas probablemente reflejan mucho lo que es el ambiente hepático de estos niños. Y también marcadores clásicos de la función hepática que también se miden en fetos adultos, como esta enzima gamma-glutamiltransferasa, la albúmina y la alfa-fetoproteína. Para entender esto, nosotros desarrollamos un modelo clínico, reclutamos mujeres controles, mujeres con obesidad, a las cuales le extrajimos aislamos estas partículas VLDL, y lo que pudimos ver es que en estas mujeres con obesidad gestacional, o los hijos de estas mujeres con
gestacional había una fuerte tendencia a que hubiese un cambio en los niveles de ácido graso omega 3. Pues los ácidos omega 3, bueno, los nutricionistas saben muy bien, son los ácidos grasos buenos, tienen propiedades antiinflamatorias. Y por otro lado pudimos ver que este otro ácido graso, el ácido linoleico, que es un ácido graso de la familia omega 6, se correlacionaba de manera bastante importante con los niveles de esta enzima GGT, que es una enzima marcadora de disfunción hepática, y por lo tanto este ácido linoleico, que es de la familia omega 6, que tiene propiedades proinflamatorias, que de hecho sería uno de los elementos que podría estar también en la génesis del hígado graso en el adulto, se ve que está asociada, ¿cierto?, con la actividad en la sangre cordón-umbilical. Acá simplemente para dar una visión más panorámica, ¿cierto? Estos omega 6 producen finalmente moléculas que son de tipo inflamatoria, y los omega 3 moléculas de tipo antiinflamatoria. Ahora esto es bien importante porque desde el punto de vista de lo que es la industria alimentaria, hoy día básicamente hay una gran cantidad de ácido omega 6 en los alimentos ultraprocesados. Entonces eso también está llevando de alguna manera en una mayor capacidad de que estos alimentos produzcan, tengan características inflamatorias. Ahora, desde el punto de vista de la fisiopatología de la enfermedad hoy día, todo lo podemos entender desde el punto de vista de la inflamación. Cuando ocurre inflamación en un tejido, esa es la señal para que empiece a deteriorarse este tejido y por lo tanto finalmente conduzca a enfermedad. Para poder seguir entendiendo estos eventos que ocurren en la vía intrauterina, nosotros desarrollamos modelos animales, lo desarrolló Daniela Álvarez, también tesista de doctorado en el laboratorio. Y acá desarrollamos un modelo de obesidad gestacional dando a unos ratoncitos 45 kilocalorías de grasa, una dieta alta en grasa, para finalmente después estudiar los fetos de esta camada. Y también para tratar de entender cómo algún tipo de suplementación o algún tipo de modificación alimentaria en las madres pudiese mejorar estos parámetros. Le agregamos durante la gestación una suplementación con ácido graso o DHA, siendo un ácido graso de tipo omega 3. ¿Qué vimos? Bueno, vimos que obviamente el hígado de las madres sometida a esta dieta alta en grasa modifica fuertemente su perfil de ácido graso, grasa saturada, grasa monoinsaturada, aumenta la cantidad de ácido graso de la familia omega 6 y disminuye lo de la familia omega 3. Pudimos observar que en las placentas de estos animales se producía también cambios principalmente en estos ácidos grasos omega 3, tanto en los fetos masculinos como en los fetos machos como en los fetos hembras, y lo mismo sucedía acá en estas placentas de fetos hembras. Y en el hígado fetal podíamos observar básicamente lo mismo, aumento de ácido graso omega 6, disminución de ácido graso omega 3, y lo mismo sucedía, ¿cierto?, pero principalmente para los ácidos grasos omega 3 en los fetos hembras. Si de alguna manera lo que está sucediendo cuando nosotros damos dieta alta en grasa, somos capaces de modificar el metabolismo hepático, el metabolismo placentario y la transferencia de ciertos ácidos grasos, lo cual tiene impacto, ¿cierto?, a nivel del hígado del feto. Ahora, para que esto tenga más allá del hígado, tenga modificación a nivel del individuo, tienen que estas grasas pasar más allá del hígado, llegar a otros órganos. Acá analizamos también una tesis de magíster cómo estos ácidos grasos que están en mayor cantidad en el hígado también lo podemos encontrar en mayor proporción en células musculares de estos fetitos. Es decir, ya desde temprano, en estos animalitos que les damos dieta alta en grasa, tenemos acumulación o modificación del metabolismo lipídico y además tenemos acumulación a nivel del tejido muscular, lo cual es un evento muy temprano para el posible desarrollo posterior de resistencia a la insulina y también de obesidad. Entonces, ¿qué concluimos de este estudio como primera parte de estos dos modelos de trabajo? Bueno, que hay un efecto de la obesidad materna, lo cual probablemente también está muy fuertemente asociado con la calidad de ácidos grasos que la mujer consume durante la gestación. Esto está probablemente también muy fuertemente ligado a modificaciones en el transporte placentario de ciertos ácidos grasos, lo cual finalmente va a incidir en el hígado fetal, modificando el metabolismo, cambiando la composición de estas partículas VLDL y finalmente impactando otros tejidos como el tejido muscular, y siendo esto probablemente la primera señal para el desarrollo de enfermedades metabólicas más tardías.
También realizamos una serie de análisis transcriptómicos en nuestro modelo, y esto es bien interesante, porque si ustedes se fijan, análisis transcriptómicos es básicamente analizar toda la cantidad de genes que se expresan en un tejido frente a un estímulo determinado. Acá analizamos, por ejemplo, las placentas de los animales sometidos a dieta alta en grasa, de fetos hembras, perdón, son animalitos ratones, en función de la genes en la placenta de los machos, y observamos que la cantidad de genes que se modifican es muy parecida. 461 en la hembra, 416 en los machos, y se asocia principalmente a alteraciones en el metabolismo lipídico, en el transporte y algunos otros procesos celulares. Pero cuando analizamos estos mismos análisis en los hígados de los fetos, principalmente lo que más afecta son los hígados de los fetos machos. Y estos hígados de fetos machos principalmente afectan vías que están asociadas con estas moléculas que están relacionadas con vías de control de proliferación celular, vías asociadas con el metabolismo del RNA, que en su conjunto se han visto que todas estas vías podrían estar asociadas con el desarrollo de carcinoma hepatocelular. Esto es bien interesante, es un trabajo que se publicó hace bastante poco, y que se ha visto, por ejemplo, que en estos mismos modelos de animales, aquellos ratones que son alimentados con dieta alta en grasa durante la gestación, tienen una mayor chance de desarrollar cáncer hepático, cáncer hepático en las generaciones. En su generación hay 2 generaciones posteriores. Si, más allá de las alteraciones metabólicas que pueda estar induciendo la dieta alta en grasa o la obesidad materna durante la gestación, también esto está fuertemente asociado con el desarrollo de enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Entonces, como conclusión, podemos decir que la obesidad gestacional induce modificaciones en el metabolismo de ácido graso y procesos celulares, hacia la regulación del ciclo celular en el hígado del feto, lo cual parece ser más marcado en aquellos fetos machos que en los fetos hembras, y estos cambios podrían constituir mecanismos tempranos de esteatosis hepática y del desarrollo de carcinoma hepatocelular. Darle el agradecimiento a todo el grupo de trabajo. Estos trabajos han sido desarrollados en un conjunto de varios académicos de la Facultad de Medicina Occidente, de la Facultad de Tecnología Médica. Importante la ayuda que hemos tenido del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital San Juan de Dios, donde recolectamos todas nuestras muestras de placenta y sangre de cordón, también con la Universidad Diego Portales, y bueno, el agradecimiento a Fondesit por el financiamiento que ha dado por 2 proyectos Fondesit para el desarrollo de esta unidad de trabajo. Gracias. Bueno, primero, presentaciones topísimas, máxima, súper información tremendamente importante, muy dura, que yo creo que voy a darnos unos permitidos porque aquí estamos en la intimidad, y que bueno que sea una reunión bien íntima. Yo soy del Ministerio de Salud, pero de una sección del Ministerio de Salud, no soy el Ministerio de Salud. Pero, no soy el... Perdón. Pero lo que quiero decir es 2 cosas. Primero, y bien breve antes de dar la palabra. El Estado está gastando plata en cirugías bariátricas. Se incorporó en FONASA esa prestación como un bono pago. Cubre más o menos la mitad de la cirugía. Eso significa que son más o menos del orden de 3 millones por cada cirugía. Hay una serie de condiciones y de criterios que se ingresan las personas que son FONASA para poder acceder a ese tipo de cirugía. Entre esos criterios solamente está interviniendo el estilo de alimentación, si falló o no falló 4 meses antes un tratamiento tradicional, que todos sabemos que falla, y además no condice, o sea, además de pagar, financiar el pabellón, la cirugía, el cirujano, controles posteriores, pero tampoco hay después un seguimiento posterior en ningún otro ámbito que no sea alimentario. Y además las consultas que tienen que ver con esos criterios de ingreso son más bien psicológicas, muy fuertemente psicológicos, porque lo alimentario ya sabemos el resultado de antemano. Y no está en ninguna parte el criterio sobre la condición física. Entonces yo creo que eso sin duda que hay que observarlo, que hay que mirarlo, y hay que saber si lo que estamos haciendo está haciéndose bien o no. Y me da la impresión, no voy a decir que se está haciendo mal, al contrario, se está haciendo bien seguramente, pero podría ser mejor, sí. Podría ser mejor, parece ser. O sea, tendríamos que tener eventualmente no solo esto en vista, sino que también
las repercusiones que va a tener en el sistema cardiovascular, por ejemplo. Pero me pasa una cosa. O sea, si primero tendríamos que haber evaluado la condición cardiovascular y luego tendríamos que hacer el tratamiento en la atención primaria de salud. ¿Quién? Hay que pasar a instalar. ¿Y dónde les vamos a decir a las personas que hagan esa actividad física? Que normalmente son mujeres, hombres. Entonces, articular, el desafío no es solo yo creo que hay que aumentar esa capacidad porque seguramente no es suficiente, sino que también hay que articular lo que estamos haciendo ya para poder sacarle provecho a lo que ya estamos haciendo. Y eso es un desafío gigante. Y es un desafío de política pública y de gestión. No hay mucho más. Y por supuesto de recursos, que de dónde si no. Voy a detenerme ahí y después voy a retomar. Los criterios que mencionaste son los que Sí, el bono PAS. las Es una guía. Sí, Es una norma. está que ahí. no coincide con otras normas que se están ocupando en el Es que Allí, es privado. bueno, por eso. Estoy hablando del programa, Coinciden, ¿no? el programa que financia FONASA, las personas de atención primaria. Yo creo que Claro. estos son los criterios que tiene el gobierno para financiar el Estado. sistema. Sí, el Estado. El Estado porque Eh, unos 10 años ya. Sí, esos son, y no son más. Y también le deja a la atención primaria la evaluación previa y además la evaluación siguiente. Queda súper poquito, yo creo que va a haber un espacio chiquitito de preguntas, solo quiero decir una cosita. Respecto a esta evidencia que hay sobre cómo va a impactar, no solo y el dimorfismo sexual, impacta solamente no solamente, pero importantemente en los machos y el hígado graso. Y eso cómo va a desencadenar 2 generaciones después. O cómo es que las personas en la evaluación previa a la cirugía bariátrica se sabe que ya su capacidad cardiorrespiratoria ya es mala, su capacidad muscular ya es mala de antes. ¿Y cómo eso impacta en las generaciones futuras? Bueno, no solo me acordé de una cosa, no solo es cómo impacta intrauterinamente, y de nuevo le cargamos en el fondo la alimentación que tiene la mujer, y bueno, y cómo se alimenta de nuevo la mujer, miro a la Carola, y cómo le decimos que se tiene que alimentar. Me acordé de una investigación que también dice que hay factores epigenéticos que impactan en los espermatozoides de los hombres obesos. Y esa también impacta en las generaciones futuras. Y ya no solo son las mujeres. O sea, ya es la población entera. O sea, y pensamos con todos esos factores causales y cómo impacta en esta generación, en la que sigue y en la subsiguiente. Y yo creo que podríamos darnos una buena explicación de por qué estamos como estamos hoy. Después de todo, acarrear toda esta historia de mala alimentación. La pregunta que nosotros normalmente nos hacemos, y entonces, ¿cómo lo hacemos para poder hacer mejor una buena alimentación a nivel nacional? Y yo creo que yo lamentablemente me perdí la mañana, pero me imagino que hablaron de los ambientes alimentarios. Sí, y entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo es que estamos trabajando para ambientes alimentarios mejores? Porque eso va a mejorar al menos en las generaciones que vienen. Y poder cortar en esta idealización, cortar un poquito esta historia de mala alimentación que va a impactar en el resto de las generaciones. Hemos hecho cosas, pero no es el espacio para contárselas, yo lo sé. Y sí sé que hay un espacio para preguntas. Solo quería comentar esas cositas. ¿Gerardo? No. No, pero un momento. Si Patricia sabe que va a esperar un ratito. Hay tiempo para preguntas. Yo creo que estoy conectada sí. con ella. Gracias, Patricia. Eso, Lorena. Yo quería hacer entonces Gerardo. a los dos, porque vos estuviste mostrando que determinado tipo de dieta traspasa la placenta y llega al feto. Mi pregunta es si la condición física sería capaz de modular la transferencia. Y hay algunos datos que muestran eso, pero en realidad no hay evidencia. De partida no hay una actividad física específica para mujeres. Ahora, Marcelo... Pero en el estudio con ratas no hiciste intervenciones de Sí, hay intervenciones con ratas y sí se modifican ciertos parámetros, y de hecho hay un montón que muestran que todos estos fenómenos de programming, que le llamamos nosotros reprogramación fetal, se mejoran cuando hay ejercicios de por medio. Ahora, si eso pasa por mecanismos que tienen que ver con la ingesta de los mismos animales, cambio en el metabolismo, probablemente tienen mucho que ver con eso. El tema es si eso lo llevamos a humanos, si es así factible de hacerse. Yo hasta ahora, lo que he revisado en literatura, hay muy pocas intervenciones que den cuenta de que esto es
fenómenos se puedan modificar. Si a veces a mí me da una especie de sentimiento trágico, que finalmente es como, bueno, bien uno debería preguntarse qué es el embarazo, que pareciera con todos estos fenómenos de porque no solo la obesidad, es la contaminación, el estrés, todo el ambiente que podría generar estos mismos fenómenos. O sea, al final uno dice, bueno, entonces tendríamos que dejar a la mujer embarazada en una burbuja de cristal. Eso, 9 meses en una burbuja. Entonces, Me gustó. Sí, había, Yo creo que es súper interesante lo que plantea Manuel. Yo hace un tiempo atrás conversaba con un académico del Departamento de Obstetricia de la Facultad de Medicina que estaba súper interesado en empezar a hacer cosas de intervención con actividad física. Es Alejandro. Alejandro me decía, ¿en qué? Y decía, la mujer gestante. Ese debiera ser, este es el foco. Ya, no es el niño, no es el escolar, no, no, es la mujer gestante. Ese debiera ser el foco donde poner todas las lucas, toda la artillería encima. Nosotros lo intentamos. Poniendo profesora, la Justamente ese es uno trata de imponer modelos de entrenamiento o modelos de intervención y uno debiera ir al revés. Debiera ir al revés. Es tratar de generar, tratar de buscar cuáles son los intereses que son iguales. Y es ahí donde tú realmente vas a poder cambiar. Que vas a tener personas a las que les gusta hacer actividad física en ambiente cerrado, otras que les gusta bailar, otras que les gusta caminar, otras que no les gusta caminar, que les gusta hacer actividad física en el diploma, y lo tienen súper claro. Hay personas que les gusta hacer un ejercicio y actividad física con un chico, pero eso les generó implementar un programa unidimensional personal. No va a resultar porque yo tengo un porcentaje de la gente que no le gusta y no va a venir. eso va a ser complejo. Hay tres preguntas. La primera, la segunda allá y la tercera, Susana. En realidad, yo más que una pregunta, yo quiero agradecer al seminario, a las personas que organizaron, a toda la gente que se convocó para venir acá. Está más que claro que la alimentación es realmente lo más básico que deberíamos como sociedad cumplir, fortalecer y fomentar, y que por las implicancias que tienen para nuestra vida, no solamente a nivel biológico, sino que también para nuestra vida en sociedad. Y yo lo quería invitar, ya que está abierto este tema del proceso constituyente, a que nos convoquemos para que el derecho a la alimentación quede considerado en este segundo texto que se va a hacer, independiente de si después se aprueba o no, pero seguir machacando, luchando ahí donde hay que estar, porque no podemos delegar este poder que ellos van a tener en un grupo, en un creo que se llama cabildo constituyente, que es lo que van a crear, que va a estar totalmente desvinculado de la comunidad. A nosotros nos costó un mundo poder hacer este trabajo con las profesoras y con organizaciones de base para hacer el derecho a la alimentación, así como también para hacer los otros artículos que se ingresaron al texto. En 5 meses va a ser imposible, en realidad la participación ciudadana queda totalmente fuera de la posibilidad de incidir en el texto. Y por la experiencia que yo tuve, el derecho a la alimentación no es algo que esté dentro del sentido común, ¿ya? Vivienda, salud, trabajo, pensiones, sí, que hace ruido porque los fines se han manifestado por aquello. Pero generalmente uno vive o demanda algo cuando no lo tiene, ¿no? Hay siempre, como cuando a uno se le corta la llave del agua y recién se acuerda de lo importante que es el agua. Nosotros vivimos en una sociedad donde el alimento aún todavía se mantiene presente, no lo sentimos como escaso, independiente de la calidad de la alimentación que estamos recibiendo. Pero aquí la mayoría de las personas que están en este seminario, más otras que también quizás no pudieron llegar, sí tienen conciencia de esto. Por lo tanto, yo les pido que por favor nos organicemos de alguna manera, nos articulemos para poder incidir en este otro órgano constituyente y dejar considerar el derecho a la alimentación
Y como también el tema de la soberanía, porque yo que en la intervención de la mañana hay una diferencia muy grande entre ambos conceptos, lo que es soberanía alimentaria, lo que es seguridad alimentaria. Para que nuestro país se pueda alimentar de forma suficiente y con calidad nutricional, la soberanía alimentaria es la forma de garantizar ese derecho. El derecho a la alimentación está sustentado en la soberanía alimentaria. Por lo tanto, bueno, nuevamente agradecer esta instancia y dejar abierta la invitación para que nos enfoquemos en otro momento para nuevamente redactar este texto y llevarlo ya como un mandato a los futuros constituyentes. Eso. Muchas gracias. Antes de las últimas dos intervenciones, que sean, por favor, más bien breves. Ella primero. No, quería preguntarte, esta intervención en bariátrica, ¿se ha estudiado hacerla, por ejemplo, en PAISAPRE, de IGES, para personas que no de FONASA, sino que también crear esta operación, digamos, para la gente que está en PAISAPRE? Hasta donde yo tengo entendido, no, pero no tiene cobertura de... A menos que existan comorbilidades. Sí. A menos que existan comorbilidades. Si hay comorbilidades, la ISAPRE la tiene. Sin comorbilidades no te operan. Es que... No, pues no hay. No hay, o sea, Sí, depende. Hay dos cosas. Yo hablé... Igual, Gerardo. Por las lucas que operan. Sí, hay, aunque no haya comorbilidades, hay, Sí. hay equipos que operan igual. Pero lo que sí ocurre es que hay dos cosas. Existe el bono PAD. El bono PAD financia una serie de prestaciones a las personas que son dentro de FONASA y está en todos los tramos de FONASA, da lo mismo. La diferencia de cobertura es lo que distingue. Pero también tienen que tener comorbilidad. En este caso necesita la comorbilidad, entre medio, además de diabetes. No, Claro. Como para tener esa operación. Pero las ISAPRES tienen sus propias restricciones y las restricciones están determinadas por las comorbilidades fundamentalmente y por otras razones también. No basta solo tener obesidad más de 40 en IMC y alguna comorbilidad. No es suficiente. Yo creo que eso va a depender de cada plan y de cada ISAPRE. Y GES no es aún. se ha intentado poner en GES múltiples veces, pero para que una condición vaya a GES, tiene que haber mucha evidencia de costo-eficiencia. Se ha presentado varias veces y no lo tiene. No lo tiene ni en la cirugía, ni lo tiene en la obesidad como tal. También se ha intentado meter el tratamiento de la obesidad y por la razón por la que tú partiste. No es un tema solucionable. Y más bien uno apunta a la mirada que tiene Manuel, ¿no es cierto? Cómo actuamos desde el antes. Y ahí sugiero leer el capítulo que Manuel escribió en el Position Paper sobre genética y sobre imprinting, porque está justamente lo que tú dices, Cristian, respecto a que esto no es solo las mujeres también, porque como desde la vida intrauterina tenemos el desarrollo de ovario, entonces de óvulos, entonces, claro, uno piensa que toda la carga genética viene ahí, pero no es solo ahí, así que creo que ahí hay una oportunidad también de mejores. Un dato otro que he visto que muchas personas, no sé si será, pero que pueden Se rebota. Claro, Sí, lo explicó Marcelo justamente. Porque no cambian los hábitos, pues los estudios de Marcelo muestran eso. Y hacen como psicólogo, hacen Y cambiar nuestro ambiente, por supuesto. Susana. Que hay un fracaso de los programas, que hay una decepción, no hay una adhesión de las mujeres, que hay que incorporar el enfoque de género en estas problemáticas, porque efectivamente la protección de la mujer física siempre de ese tipo de actividades, entonces no lo tenemos incorporado. Por eso también hay que insistir en que hay que trabajar de manera en el intersector también, así como introducimos cocina en las escuelas donde desnaturalizamos que solo las mujeres cocinan, que hombres, niñas y niñas cocinan y pueden hacer esa labor, como también incorporamos el deporte transversalmente, la última necesidad de movernos físicamente, también las mujeres, no es algo exclusivo de los hombres.
la poca adhesión, la soledad. Obviamente no hay espacio. No está ni siquiera pensado en nuestro imaginario la posibilidad, al menos sin sentirnos culpables, de que estamos haciendo abandono de nuestra casa nacional, que casi es un privilegio. Yo creo que también hay que darle esa mirada y esa la mirada. Claro. Sí. Yo creo que la conversación podría ser muy larga, eterna. Nos está esperando la siguiente expositora. Le doy agradecimientos a Marcelo, Manuel, muchas gracias.